Buenas noches. Espero que se encuentran bien y fortalecido en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco poder dirigirme a ustedes después de tomar una pausa en la serie de los 10 mandamientos. Y como muchos saben, mi esposa es embarazada y debido a algunas complicaciones tuve que posponer esta serie de enseñanzas y estar más atento a ella. Y ahora, por la gracia de Dios, mi esposa se encuentra mucho mejor y espero continuar exponiendo con ustedes los 10 mandamientos hasta finales de noviembre. Confiando en el Señor, terminaremos el próximo año. Y lamento que haya pasado tanto tiempo desde la última vez que estudiemos Éxodo 20, pero asumiré un poquito que han escuchado las enseñanzas anteriores. Si este no es el caso, les animo a poder repasar las enseñanzas esta semana para venir preparados ya la próxima semana, si Dios quiere, y tener un mejor marco para interpretar los 10 mandamientos. Sin embargo, les recordaré brevemente cómo debemos abordar Éxodo 20. Los 10 mandamientos son esencialmente el primer y único sermón que el Señor dirigió a su pueblo. Al estudiar estos mandamientos, debemos recordar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esas verdades no disminuyen la naturaleza deseable y preciosa de las palabras de Dios. De hecho, incluso ahora, al encontrarnos en el nuevo pacto y en virtud de nuestra unión con Cristo, podemos seguir beneficiándonos de estos mandamientos, no necesitando obedecerlos para obtener la salvación, sino que, habiendo sido redimidos por la vida, muerte y resurrección de Cristo, podemos someternos a la ley de Cristo y por ende someternos voluntariamente a una obediencia gozosa a nuestro Rey. Nosotros obedezcamos sus mandamientos porque le amamos. Y nuestro estudio de los 10 mandamientos siempre debe tener presente nuestra unión con Cristo, nuestra participación en el nuevo pacto. Este cumplimiento de la ley de Cristo no es salvífico, no es otra cosa que fidelidad y agradecimiento a su salvación. El creyente obedece porque ha sido salvo, no para ser salvo. El creyente guarda la ley de Cristo no por amenazas de condenación, sino la guarda, sino porque es un gozo guardarla. Es la mejor manera de vivir y disfrutar de su preciosa comunión con el Dios Trino. Y por lo tanto, les pido, si no lo han hecho, que busquen en sus Biblias Éxodo 20. Y la pregunta que responderemos esta noche es: ¿cuál es el segundo mandamiento? Y dada la extensión de este mandamiento, lo vamos a dividir en dos enseñanzas. Esta noche nos centraremos en el significado del texto y la semana que viene analizaremos con más detalle unas implicaciones del mandamiento confiando en el Señor. Y mi oración es que el Señor nos ayude a comprender este mandamiento, ya que atañe directamente a cómo nos acercamos a Él en adoración e incluso impacta nuestro conocimiento de quién Él es. Listo, estamos en Éxodo 20, Éxodo 20, versículos 4 al 6. Dicen así: No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento y el texto que vamos a estar mirando
hoy y espero en la próxima semana. Y podemos dividir este texto en cuatro preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el mandato? Simplemente, ¿cuál es el mandato? En el segundo lugar, ¿cuál es la razón o la justificación, se podría decirlo? Y después, dos otras preguntas. ¿Cuál es la advertencia y cuál es la promesa? ¿Cuál es la advertencia y cuál es la promesa? Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mandato? El segundo mandamiento es negativo, es decir, es una prohibición, empezando con esa palabra no. Y dice así, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Quiero llamar la atención a que el Señor está hablando aquí a cada uno individualmente. No está diciendo no harán como plural, sino no te harás. Tú debes evaluarte según los mandamientos para determinar si estás obedeciendo al Señor o no. Y el segundo mandamiento es la contraparte del primero. El primer mandamiento prohíbe adorar a dioses falsos. Dice el versículo 3: no tendrás otros dioses delante de mí. Mientras que este segundo mandamiento prohíbe adorar falsamente al Señor. Es decir, positivamente, el primer mandamiento identifica que solamente debes tener al Señor por tu Dios. Él exclusivamente es tu Dios. Y el segundo mandamiento especifica, mediante esa negación, que solamente hay una forma correcta en que uno tiene que adorarle a Él. Y esta es una verdad sorprendente que se expone en el segundo mandamiento. No puedes adorar a Dios como te plazca. No puedes adorar a Dios como tú piensas. No puedes inventar cómo te acercas a Dios. Más bien tú debes someterte a su autorrevelación, que dicta cómo debes acercarte a Él. Y si tú no sabes, tú estás en ignorancia y por lo tanto tienes que acudir a la revelación del Señor para asegurar que lo que estás intentando hacer no es sacrilegio, no es hasta blasfemo. El segundo mandamiento se centra en adorar al único Dios verdadero de la única manera verdadera, la manera que Dios mismo ha estipulado. Y aquí es algo importante y vamos a pensar un poco apologéticamente y polémicamente, si se puede. Y es en cuanto a aquellos que fueron criados en la fe católica. Ustedes van a notar que esto no es lo que les enseñaron. La Iglesia Católica enseña que el primer y el segundo mandamiento, como nosotros lo tenemos dividido, solo prohíben adorar dioses falsos. Es decir, ellos absorban el segundo mandamiento en el primero. No afirman el segundo mandamiento, de hecho, y eso es un error. De hecho, es un error tan grave al eliminar el segundo mandamiento que la Iglesia Católica puede adorar al Señor como le plazca. Ellos pueden inventar la forma en adorar al Señor. Y eso les beneficia porque a través de los siglos ellos han enseñado y han defendido el uso de imágenes, de iconos, de esculturas, de pinturas, etcétera, y que son útiles para el culto a Dios. Y quiero citarles aquí la 25ª sesión del Concilio de Trento del año 1563, que reitera los principios del Concilio de Nicea II. Y eso dice así, al menos ellos lo defienden de esa forma. Dice, el Santo Sínodo ordena que se conserven imágenes de Cristo, la Virgen Madre de Dios y otros santos, especialmente en las iglesias, y que se les rinda el debido honor y veneración,
no porque se les atribuye divinidad o poder alguno para su culto, ni porque se les puede exigir nada, ni porque se puede depositar en ellas ninguna confianza, como hacían los paganos con sus ídolos, sino porque el honor que se les rinde se refiere a los prototipos que representan, de modo que al besarlas, honrarlas y arrodillarnos ante ellas, adoramos a Cristo y honramos a los santos cuya imagen representan. Fin de la cita. Esta es históricamente una de las definiciones y las defensas de la Iglesia Católica. Um, y deberían de una vez ver cuán errado es semejante afirmación y defensa. Además, cito el Catecismo de la Doctrina Cristiana utilizado en Inglaterra por orden de los obispos católicos. En 4 puntos, este libro resume con exactitud, más bien esa postura católica. Y dice así, el primer punto, está prohibido rendir honor o culto divino a los ángeles y santos, pues esto pertenece solo a Dios. Segundo punto, debemos rendir a los ángeles y santos un honor o adoración inferior, pues les corresponde como servidores y amigos especiales de Dios. Tercer punto, debemos rendir a las reliquias, crucifijos e imágenes religiosas un honor relativo, ya que se relacionan con Cristo y sus santos y son memoriales de ellos. Y cuarto lugar, no rezamos a las reliquias ni a las imágenes, pues no pueden ver ni oír ni ayudarnos. Eso es el fin de la cita. Y espero que ustedes puedan incluso escuchar esos 4 puntos del catecismo de la doctrina cristiana y casi reírse, sinceramente, porque ellos no guardan el cuarto punto, no rezamos a las reliquias ni a las imágenes, pues no pueden ver, ni oír, ni ayudarnos. Eso es algo incorrecto en la práctica. Confío que al leer esas dos fuentes, una más antigua y otra más moderna, ustedes pueden comprender cuál es la postura católica. Ellos absorban el segundo mandamiento en el primer mandamiento, efectivamente eliminando la prohibición de formar un ídolo o una imagen incluso. Para la Iglesia Católica, los ídolos solo están prohibidos cuando representan dioses falsos. Las imágenes relacionadas con religiones paganas deben eliminarse. Sin embargo, cuando una imagen, una reliquia representa a Dios y a las cosas sagradas, entonces supuestamente está permitida y hasta requerida. Esto se observa claramente en cualquier catecismo católico general. Al preguntar cuál es el primer mandamiento, ellos van a responder, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después hacen la pregunta en el catecismo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y notan, van a saltar al versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Nota lo que falta? Cualquiera de ustedes puede buscar un catecismo católico de los 10 mandamientos y van a ver lo mismo. Ellos absorben el segundo mandamiento en el primer mandamiento, efectivamente negándolo, efectivamente quitándolo de los 10 mandamientos. Algo que se había mencionado antes en otra enseñanza era que ellos dividen el último mandamiento en 2 mandamientos, pero eso no es correcto. Eso es un error exegético. Y si observas con esta atención, ustedes van a ver que eso les permite no tener el menor problema en usar imágenes e incluso usarlas abundantemente. Solamente tienes que entrar en cualquier iglesia o más bien edificio católico y tú vas a ver la abundancia de esas imágenes, reliquias, íconos. Y además enseñan a sus feligreses a respetarlas y a adorarlas con honor, pero una adoración inferior.
Ahora, quizás utilizan la palabra venerar en español para hablar de la forma en que interactúan con estas imágenes. En latín, los católicos usan tres palabras principales para referir a las diferencias en la adoración o la veneración. Las palabras son latría, que se refiere a la adoración a Dios solamente. Hay hiperdulia, que distingue la veneración a la Virgen María. Y después hay dulia, que comunica la veneración a solo santos y a ángeles. Pero tales distinciones tenían como objetivo asegurar que solo Dios fuera adorado, pero no es así en la práctica. No es así. Solamente tienes que tener una conversación con un católico practicante y ellos van a evidenciar por su práctica que ellos están orando y adorando imágenes, íconos, reliquias. Las imágenes de santos, de ángeles y de la Virgen María son veneradas, adoradas y objetos de oraciones de las maneras más blasfemas posibles. Además, también se adoran y se ora a las imágenes de Cristo crucificado. Solamente tenemos que subir al norte, a Buga, y ahí puedes ver ese Cristo negro. Y realmente es moreno porque aparentemente fue quemado hace varias décadas, pero es un objeto de adoración y oración. Esto constituye una flagrante violación del segundo mandamiento. Y aquí, una de las mayores pruebas de que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata, una iglesia falsa, una iglesia diabólica, pues ha rechazado total y absolutamente la prohibición divina de no crear ninguna imagen como forma de culto al Dios viviente. Juan Calvino, al, al citar, hace esa pregunta. Pues ¿con qué fin hacen los hombres ídolos? Sino para servir a Dios, para que se sienten impulsados a una mayor devoción y tengan la seguridad de que Dios les concederá sus peticiones. Por lo tanto, con este medio los hombres podrían ocultarse bajo la apariencia de buenas intenciones, pero vemos por el contrario que Dios lo aborrece. Fin de la cita. Esa es la realidad, esas personas, esos católicos, una iglesia con más de, según las estadísticas, si no estoy mal, 1.000 millones de feligreses, piensan que están haciendo algo bueno, que está impulsándoles a una mayor devoción, pero eso no es el caso. Esta prohibición nos enseña a abstenernos de hacer todo aquello que nos parezca bien, especialmente cuando se trata del servicio y la adoración a Dios. No debemos intentar inventar ni imaginar cómo adorar al Señor, sino seguir con sencillez lo que Él ordena en su palabra, sin añadirle nada. Ah, Podemos pensar en el relato del becerro de oro. El becerro de oro no era para adorar dioses falsos, el becerro de oro era para adorar a Jehová, era para adorar a, al Señor que los había sacado de la tierra de Egipto. Eso es efectivamente lo que Aarón dice en Éxodo 32:5. Cuando Aarón vio esto, el becerro de fundición que había salido, y cuando los israelitas dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto, Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Ellos pensaron que estaban adorando al Señor mediante esta imagen. Eso no es permisible. Dios no quiere ser adorado mediante las formulaciones culturales de las naciones alrededor de Israel. No lo quiere, lo aborrece. Incluso podemos ver un ejemplo más para entender cómo no podemos imaginar cómo adorar al Señor. Podemos ver este ejemplo
de semejante peligro muy claro en Levítico capítulo 10. En Levítico 10 vemos un par, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Levítico 10, versículos 1 y 2 dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Fíjense en lo que sucede. Nadab y Abiú van a adorar al Señor. Tienen una buena intención. Es evidente, eso es el fin. Van a ofrecer este fuego extraño al Señor, esperando ser aceptados. Pero por ser un fuego extraño que el Señor no les había ordenado, Dios los mata. Dios los consume con fuego. Nadab y Abiú mueren al instante y la explicación de Moisés en el siguiente versículo, el versículo 3, es reveladora. Entonces, Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. No puede quedar más evidente de que no podemos adorar al Señor ante nuestra invención o nuestro capricho. A Dios no se le puede adorar de la manera que el hombre crea mejor, sino solo según lo que Dios ha ordenado, la forma en que Él ha revelado. Aquí Dios está prohibiendo, nuevamente leemos el texto, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni los servirás. Aquí Dios prohíbe crear cualquier imagen de cualquier cosa en toda la creación para que se represente a sí mismo. Nada en el orden creado puede convertirse en un ídolo, absolutamente nada, porque nada del orden creado puede representar al Creador, quien es un espíritu puro. Todo, toda imagen o ícono o reliquia que se usa supuestamente para ayudar en la adoración a Dios hace exactamente lo contrario. Porque en lugar de adorar al Señor en espíritu y en verdad, el objeto adorado se convierte en lo que es adorado. El objeto venerado se convierte en lo que es venerado, que se suponía que debía señalar al Señor. Pero eso no es como funciona. Una imagen nunca es una ayuda, sino una trampa. Y solamente tenemos que pensar en los 10 mandamientos y ver, Dios no les mostró nada sino fuego, humo, relámpagos, hubo un terremoto, no, no había nada más con el fin de que cuál es lo que importa en la adoración al Señor. Es lo que oyeron, solamente la palabra del Señor. Eso es algo impactante aún para nosotros al pensar en nuestro culto de adoración, que es efectivamente eso, ver cómo nosotros no estamos poniendo delante de los ojos de los hombres imágenes, sino cómo estamos poniendo delante de los hombres la palabra. Una imagen no ayuda a la adoración. Una imagen nunca es una ayuda, sino es una trampa, porque obstaculiza la adoración verdadera y la convierte en idolatría. Siempre es idolatría. Puedes decir que estoy adorando al Señor como hicieron con el becerro de oro. Puedes decir que están adorando al Señor como hicieron Nadab y Abiú, pero tú no puedes inventar la forma en que adoras al Señor. No te consta. Dios mismo define cómo los hombres pueden acercarse a Él y adorarlo. Eso es
el mandamiento. En segundo lugar, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón detrás de este mandato? El texto dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Aquí Dios da la razón de esta prohibición. Es importante comprender cómo cada mandamiento refleja el carácter y la naturaleza de Dios. Aprendemos aquí sobre una perfección divina desconocida, que Dios es celoso. Ahora, antes de analizar la perfección divina del celo de Dios, considero que lo mejor será trazar la reiteración de esa perfección divina en las Escrituras, en algunos lugares solamente. En primer lugar, en Éxodo 34:14. Éxodo 34:14 dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Aquí Dios dice que el celo no es solamente una perfección divina, sino que incluso su nombre es celoso. Eso es muy curioso. Más adelante en Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 al 24 dicen, tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Aquí Dios conecta su celo con una figura ilustre, una teofanía conocida, esa imagen. Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Y eso se reitera incluso en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo en 8 días confiando en el Señor. Y más adelante, el profeta Nahum, en el primer capítulo, versículo 2, dice lo siguiente. Nahum capítulo 1, versículo 2. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Aquí Dios conecta directamente su celo con su venganza y su justa ira contra sus adversarios y sus enemigos. En lo que estamos viendo, en esta razón del mandato, de esta prohibición de fabricar ídolos para representar al Señor, Dios revela su verdadera naturaleza. Y lo está haciendo en varios lugares en la ley. Se revela y da testimonio de ella, de modo que los hombres son inexcusables ante cualquier acto de idolatría, ya sea adorar dioses falsos o adorar a Dios falsamente. No pueden alegar ignorancia ante esta provisión e ignorancia ante la naturaleza celosa del Señor. Ahora, para muchos hoy en día, oír que Dios es celoso resulta casi blasfemo. Suena impropio de Dios, como si fuera una debilidad y una descalificación. Esta reacción se debe en gran parte a una concepción humana del celo. Y normalmente cuando oímos hablar del celo, pensamos en una emoción que implica inseguridad, miedo e ira. A menudo, debido a la percepción de que una relación que valoramos mucho está amenazada por alguien o algo más. Y el celo implica a veces, mayormente, sentir resentimiento, temor, esta inseguridad hacia un rival, debido a que se está perdiendo la atención de un ser querido. Y el celo proviene en cierta medida de una carencia propia y es esencialmente sinónimo en este sentido con envidia, con envidia. Y por lo tanto, cuando oigas que el Señor es celoso, debes deshacerte de esta noción humana del celo que en ese sentido que acabo de explicar es pecaminosa. El celo de Dios no es un celo humano. El celo de Dios no es una debilidad ni es una descalificación, sino más bien es su excelencia.
el celo de Dios se refiere directamente a su justa pasión por defender y magnificar su propia gloria y nombre. Se refiere a su justa pasión por defender y magnificar su propia gloria y nombre. Dios debe ser celoso de sí mismo de esta manera porque no existe nada más glorioso que sí mismo. Dios no puede tolerar la más mínima profanación o violación de su gloria y honor. No puede permitir que los hombres le roban la gloria que le corresponde a su nombre. Los hombres no pueden despreciar la gloria de Dios en lo más mínimo sin sufrir consecuencias eternas por su transgresión. Por lo tanto, ah, Dios jamás dejará desvanecer su gloria. Dios va a ser celoso para su gloria. El Señor mantendrá su gloria y se vengará de todos los que la profanen. El Señor no ignora por eso la idolatría ni la falsa adoración, porque roban la gloria que su nombre merece. Nadie puede detener su mano cuando ellos están menospreciando, cuando están profanando su gloria. El Señor anhela su gloria y Él va a castigar severamente a todos que la profanan. Adicionalmente, el celo de Dios también en otros textos se refiere al celo que Dios tiene hacia Israel en el cumplimiento de su pacto. La exigencia del pacto, que incluso es parte de estos 10 mandamientos dentro del pacto mosaico, es que Dios exige una adoración exclusiva de parte de su pueblo. Y por lo tanto, su celo también se aplica a la fidelidad de su pueblo en la relación de este pacto. Y la imagen que evoca la palabra celoso en ese contexto, mayormente pensando en cuanto al pacto, es la de un esposo que se pone celoso en el buen sentido de la palabra cuando hay alguien más compitiendo por el corazón de su esposa o incluso cuando ella se desvía hacia otros amantes. Y esta es la exigencia constante del pacto. Seas fiel a tu Dios. No juegas la ramera espiritual. No cometas adulterio espiritual contra Dios. Mantente fiel al Señor. No dejes que tu corazón se aparte de Él, se vaya tras otras cosas, otros dioses. Porque Dios, tu Dios, tu esposo, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Y el celo de Dios expresado en el antiguo pacto es justo. Y el celo de Dios expresado en el nuevo pacto es además justo. Y Dios siempre ha sido y siempre será celoso de la fidelidad de su pueblo y además será celoso por la gloria de su nombre. Entonces, es la razón que Dios da esta prohibición, este mandamiento. Y ahora, a continuación, veremos cuál es la advertencia. Dios aquí en este versículo 5 da una advertencia conectado con esta perfección de ser celoso. Dice, voy a leerlo desde la explicación. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y aquí va la advertencia. Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí está la advertencia. Y la manifestación del celo del Señor se muestra tanto en una advertencia como en una promesa. La advertencia es la que viene primero, pero la promesa no debe excluirse de su conexión adecuada con la perfección del celo de Dios. Por lo tanto, la advertencia continúa explicando que la razón por la que se ha dado esta prohibición es que el celo de Dios se desarrolla en la destrucción violenta de todos los que la violan.
El Señor no contará a los idólatras por inocentes, ni tampoco a los que lo adoran falsamente por inocentes. Entonces, tenemos que mirar esta advertencia, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay quienes leen esta advertencia, leen cómo Dios está castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos y llegan hasta esta frase y ahora están pensando, Dios es injusto con esta advertencia. Pues parece estar diciendo que el Señor castigará la iniquidad del padre incluso sobre sus hijos, como si Dios imputara la iniquidad de los padres a sus hijos y los castigara por los pecados de sus padres. Ahora bien, para comprender este texto hay que tener en cuenta la doctrina del pecado original. Primero, la Biblia enseña que la transgresión de Adán fue imputado a toda su posteridad, conocido como el pecado original. Esta es una enseñanza bíblica. Todo ser humano, al ser concebido, nace con una naturaleza caída, nace culpable. Si alguien intenta negar esto, solo cabe hacer una pregunta. ¿Cómo puede morir un niño en el vientre materno? ¿Cómo podría ser posible si es completamente puro, inocente, sin una naturaleza caída? Porque si el pago del pecado es la muerte, es decir, la muerte es la evidencia de los efectos de la caída, es la evidencia del pecado original. Entonces, la muerte de un niño es la evidencia del pecado original. Ahora, eso no quiere decir, y ni está diciendo que el niño haya cometido transgresión personalmente bajo su propia voluntad, de ninguna manera, pero sí le está afirmando que se le imputa el pecado original a causa de la transgresión de Adán. Y esto de hecho es el razonamiento y la articulación de Pablo en Romanos 5. Pablo en Romanos 5 está haciendo esta comparación entre Adán y entre Cristo para defender la imputación de la justicia de Cristo a favor de pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán, su transgresión es imputado a su posteridad. En Romanos 5:12 dice esto. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta realidad no debería ser una sorpresa porque es a causa de la imputación del pecado que los hombres son culpables ante Dios, pero de la misma manera. Es a causa de la imputación de la justicia de Cristo que los hombres son considerados justos ante Dios. Y por lo tanto, Dios sí imputa a la humanidad el pecado de Adán. Teniendo esto en cuenta, hay quienes afirman aquí un principio de pacto de solidaridad o representación federal en un sentido familiar, según el cual un padre que actúa como cabeza representativa de su familia los conduce hacia una recompensa o hacia un castigo. Sin embargo, esta no parece la mejor manera de entender el texto por sí solo, ya que Dios en otros lugares es bastante enfático en castigará a cada persona por sus transgresiones personales. Más tarde en la ley, Dios dice en Deuteronomio 24:16, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Este texto es enfático al afirmar que la única persona que el Señor castigará es el individuo por su propio pecado, su pecado personal. Esto ayuda a aclarar lo que se menciona en la advertencia del segundo mandamiento. Tenemos unos parámetros. Aquí, entonces, quiero, antes de seguir en el texto, principalmente explicándolo, quiero señalar un error considerable.
Aquí en este texto sale una falsa enseñanza. Y de hecho usan este texto junto con otros, pero mayormente en ciertos círculos proviene de este texto y respecto a las infames maldiciones generacionales. Seguramente algunos lo han oído, pero para ser directo, no existe ninguna dichas maldiciones generacionales. No son bíblicas, son de hecho algo extra, antibíblica. Gran parte, de hecho, de lo que ha contaminado muchas iglesias son supuestos curanderos o incluso brujos que se convirtieron al cristianismo y trajeron consigo sus absurdas enseñanzas, y entre ellos maldiciones generacionales. Y esto no es lo que enseña este pasaje, ni siquiera se enseña en la Biblia, sino que está enseñando aquí cómo el pecado afecta a toda una familia. Eso es cierto porque los pecados de un padre afectan y pueden tener una fuerte influencia en su descendencia. Pero el hijo, nota aquí, sigue siendo personalmente responsable de su pecado ante Dios. Las maldiciones generacionales son erradas y antibíblicas porque trasladan la culpa del pecado a un pariente, cercano o lejano, al padre, al abuelo, al bisabuelo, al tío. Es, pensando así, es la forma espiritualizada de la psicología. Mientras que la psicología atribuye los malos patrones a la genética de los descendientes anteriores, las maldiciones generacionales culpan del pecado a los pecados del pasado, de un familiar, de un pariente lejano. Y supuestamente la forma de liberarse es romper la maldición generacional mediante diferentes métodos, la oración, el ayuno o, en el mejor de los casos, dando dinero al curandero, convertido en un pastor supuestamente. Francamente, tal enseñanza es diabólica, porque nunca aborda la transgresión personal real del individuo, ya que pueden culpar a sus descendientes y de tal forma huir del arrepentimiento genuino. Se están blindándose de la confesión del pecado y del arrepentimiento necesario para hallar esa gracia y capacidad de cambiar. Entonces, eso es falso. Un excursus y ahora volviendo entonces al texto. Lo que vemos en el texto es la iniquidad del padre siendo juzgado sobre él, sobre sus hijos y su tercera y cuarta generación, es decir, sus nietos y bisnietos. Eso es lo que está diciendo el texto. Castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Observamos en el texto aquí el derecho de Dios a castigar a quienes transgreden su ley. Y no debería sorprendernos que el legislador tenga el derecho de tratar a los transgresores de su pacto como mejor le parezca. ¿Entienden eso? Él es Dios y Él puede hacer con los quebrantadores de la ley según su justicia. Y esta es de hecho según la justicia perfecta. No debería sorprendernos que Dios castigue a los malhechores. Si Dios, por ejemplo, negara por completo su misericordia a toda la humanidad, nunca prometiendo enviar el Mesías, nunca prometiendo salvación, y se mostrara solamente como el juez del mundo entero, ¿qué sería de él? ¿Podría alguien llamar a Dios injusto? La respuesta es no, de ningún modo. Todos nacemos condenados. Somos enemigos desde el vientre. No hay nada bueno en nosotros. No hay remedio para nosotros, dentro de nosotros. No podemos alcanzar a ser reconciliados con el Señor bajo nuestros propios medios, ni grandes ni pequeños, ni padres ni hijos. Digo que todos, sin excepción, estamos condenados, todos y cada
Uno, a menos que Dios intervenga para rescatarnos de nuestra condición y nuestra naturaleza caída. Entonces, eso es algo hay que pensar en y de hecho vamos a ver ese contraste ahorita cuando pensamos en la promesa. Pero lo que advierte este texto es crucial al final. Y no lo leí la última vez que leí la cita a propósito. ¿Qué dice el texto? Soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nota cómo termina esta advertencia. Todas las generaciones son culpables de algo. Aborrecer a Dios, odiar a Dios. Nota eso. Aquí radica la advertencia, no de que Dios va a juzgar a una generación inocente, pues de hecho ya lo hemos visto, no existe tal cosa, no hay inocente, sino que esas generaciones, en este caso, esas tres o cuatro generaciones odian, aborrecen al Señor. Y por lo tanto, el Señor es justo en buscar vengarse contra ellas y castigarlas. ¿Listo? Dios no es injusto, Dios es muy justo. Y Él está evidenciando cómo es ese Dios celoso para su propia gloria y para la fidelidad de su pueblo a su pacto. En cuarto lugar, la cuarta pregunta, ¿cuál es la promesa? Y aquí es algo que tenemos que ver y meditar y asombrarnos, ese contraste. El versículo 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo notable del segundo mandamiento es que Dios no solo declara que es celoso y que va a aplastar a todos los que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, sino que además también declara al final esta preciosa promesa que acentúa su celo al manifestar su misericordia y amorosa bondad que promete mostrar su fidelidad al pacto. Quienes se escandalizan por el juicio del Señor sobre tres o cuatro generaciones de quienes aborrecen a Dios deberían caer completamente de rodillas sobre sus rostros ante la lectura de que Dios muestra misericordia a millares. Debemos recordar que la misericordia, tal como la define bíblicamente, nunca se merece. Es sin duda inmerecida. Qué maravilla! ¡Qué prodigio de gracia es este que Dios muestra misericordia a uno solo y mucho más a millares y millares! ¿Cómo es posible? Las personas están, ay, Dios está castigando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Están confundidos. Más confuso es que Dios muestra misericordia a uno y mucho más a tantos. La bendición que estamos viendo aquí proviene del Señor. Para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Pero nota, nunca pierde de vista misericordia. Misericordia. ¿Ok? Y aquí tenemos que hacer unas correcciones también con muchos que quieren distorsionar la Biblia. La bendición del Señor no consiste en prosperar a aquellos que son los beneficiarios de su pacto en riquezas, salud ni en cosas semejantes. Dios no bendice y no consiste solamente en eso, en las cosas terrenales. El evangelio de la prosperidad o de la avaricia, que siempre prefiero ese nombre, es un evangelio falso del infierno que convierte a Dios en un genio, que convierte a Yahweh en Mamón. Semejante falso evangelio es sumamente blasfemo. Más bien, la misericordia que Dios muestra a quienes lo aman y guardan sus mandamientos consiste en que están en una relación de pacto con Él.
están en el nuevo pacto, ahora para nosotros, a este lado de la cruz y de la resurrección y de la ascensión. Y ahora tenemos este Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahora, ¿cómo Dios muestra su misericordia a nosotros? Se evidencia en que los pecadores son regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica a ellos la obra de Cristo Jesús, justificándolos ante el Padre. Ellos reciben el don del Espíritu Santo, son sellados por el Espíritu Santo y se convierten ahora en templos del Dios viviente. Dios los adopta como hijos suyos y por el Espíritu Santo están clamando, Abba, Padre. Y como ahora es su Padre Celestial, Él los está guiando, proveyendo, corrigiendo y conformando a su imagen perfecta. Aquí radica la misericordia de Dios, la salvación y la preservación divina, la garantía de que Dios va a culminar su obra de redención. Incluso el Señor ni siquiera tolera que sus hijos continúen en su corrupción y su insensatez, sino que el Señor los transforma, a veces mediante disciplina paternal, pero está además gobernándolos por medio de su Espíritu Santo. El Señor no se detiene ahí, sino que derrama sobre ellos misericordia tras misericordia para que sean preservados y jamás los abandonará. Sin duda, pasarán de la misericordia temporal a la misericordia eterna, pues Él mismo los recibirá en gloria, revestiéndolos completamente de la perfecta justicia del Hijo Jesucristo, ahora dándoles esta santidad perfectiva, esta santificación eterna, terminando la buena obra que Él comenzó en ellos y concediéndoles la vida eterna en el estado eterno. Este es misericordia, este es misericordia infinita, no material meramente, no algo terrenal, espiritual, celestial, eterna. ¿Para qué contentarse con algo que el diablo ofrece? El diablo es quien ofrece el mundo y sus tesoros. El Señor es quien ofrece tesoros infinitas y celestiales. Y hay un texto más que quiero citar para entender que cómo es eso. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Cito Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Deuteronomio 10, versículos 12 al 13 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Dios no merece que su pueblo le sirva por temor servil, sino que desea que le sirva con amor libre, espontáneo, con gozosa valentía, profunda reverencia y una acción de gracias constante en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque debería ser para nosotros un deleite, una alegría honrar al Señor como nuestro Dios, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Señor, nuestro Príncipe de paz, nuestro Consolador, nuestro Consejero, nuestro Rey. Eso no debe hacerse verdaderamente sin amar al Señor y amarlo con todo nuestro ser. Por lo tanto, tomemos nota de lo que es la verdadera obediencia evangélica y particularmente de lo que es la fuente. No es otra cosa que el amor a Dios. Ahora tenemos en la salvación de Dios, tenemos la gracia del Señor Jesucristo, gozamos del amor del Padre y disfrutemos la comunión del Espíritu con nosotros. Tenemos verdadera bienaventuranza
porque hemos sido reconciliados con el Dios Trino. Y el deseo de nuestro corazón es ser conformados a su voluntad y ser gobernados por ella, lo cual es nuestro deleite. Y por eso los mandamientos del Señor no son gravosos, sino que son para nuestro bien. Y eso cuanto más ya estando en el nuevo pacto, siendo redimidos por medio de la sangre del Cordero de Dios y ahora estando sumisos en un amor obediente a la ley de Cristo. Y aquí en esta promesa estamos viendo la naturaleza misma de Dios. Dios es celoso. ¿Y qué es lo que vemos en este celo? La disposición del Señor de castigar la iniquidad sobre 4 generaciones de los que le aborrecen, pero al mismo vez la disposición del Señor de mostrar misericordia a millares. Aquí estamos viendo la disposición del Señor a derramar misericordia en abundancia. Vemos pues que el Señor busca atraer a los hombres hacia sí con esa bondad, con ellos, para su bien eterno. Y debemos meditar mucho en este término, misericordia. No solamente en este texto, sino en varios textos regados por medio de las Escrituras. Y no solamente misericordia, sino además gracia. Pues de ella, de esa palabra misericordia, surge la gran destrucción del orgullo. ¿Cómo puedes jactarse delante del Señor? ¿Cómo puedes tener vanagloria en esta vida? Nadie puede gloriarse ante el Señor porque si tú estás en Cristo, es debido a Cristo. Si estás disfrutando la misericordia de Dios, es debido a la misericordia de Dios. Si tú estás dentro del nuevo pacto, es debido a que Dios mismo te haya elegido desde antes de la fundación del mundo, te haya llamado con un llamamiento eficaz para regenerarte por su espíritu. O sea, ¿cómo puedes jactarte? ¿Cómo puedes gloriarse a menos que sea en la cruz de Cristo? Gloria al Señor de toda misericordia, porque solo Él salva. Y es por la naturaleza y el celo perfectos del Señor. Ante este mandamiento y ante esta explicación y esta advertencia, esta promesa que no podemos tener otros dioses delante de Él, ni podemos tener o fabricar imágenes para intentar adorar al Señor. Para concluir esta noche, debemos reconocer que es absurdo adorar dioses falsos e inventar cómo creemos que debemos adorar al Señor. Dios es un Dios celoso y esto debe servirnos de advertencia, pero además de consuelo y confianza ante Él. Debemos temer ser infieles al Señor. Y más bien debemos aprender a amarlo y encontrando gozo y deleite en obedecer sus mandamientos y meditar mucho sobre su misericordia. Si no encuentras gozo en los mandamientos del Señor, eso no es una buena señal respecto a tu condición espiritual. Porque quienes han nacido de nuevo encuentran en la voluntad de Dios su deleite, porque les permite andar en comunión con Él. Aun cuando la carne esté siempre cerca para frustrar e impedir nuestro caminar. Pero sin embargo, los que son creyentes perseveran luchando por su gozo el Señor a pesar de la debilidad del carne. Y ahora la próxima semana, con la ayuda del Señor, analizaremos con mayor detenimiento las implicaciones de este segundo mandamiento. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te exaltemos porque tú eres el Dios celoso. Celoso es tu nombre y esto es digno de ti. Ayúdanos a nosotros ahora a ser celosos por tu gloria, que nosotros podemos ser celosos por ser fiel a ti en este nuevo pacto, sometiéndonos a la ley de Cristo,
viendo tus mandamientos como gozosos y para nuestro bien, pero nunca descansando en nuestra obediencia, siempre recordando que la ley sigue mostrándonos cuán lejos que estamos de la perfección. Que tu ley no sea un deleite al buscar obedecerla, pero al mismo vez que esta ley de Cristo nos ayuda a confiar más en Cristo y en la justificación que viene por medio de su sacrificio, por medio de la imputación de su justicia a nuestro favor. Porque sin Cristo no hay esperanza y separados de Cristo nada podemos hacer. No nos dejes olvidar estas realidades preciosas. A nuestro amado Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.